down out of the world, but my fingers holding on to the devil I know. All my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Bueno, 2 minutos han pasado de las 22 horas, estamos en vivo por la pantalla de CN23. Bienvenidos, vamos a hablar obviamente mucho de política porque ya comenzó, ya se largó una campaña, podemos decir, que todavía se ha visto poco, ¿no? Y obviamente recién comenzó porque recién el fin de semana se conocieron el cierre de las listas. Ahora, de una elección que verdaderamente no va a cumplir con el objetivo para el cual fue pensada. Recordemos que las PASO lo que intentaba resolver eran las internas de los diferentes espacios políticos. Tal cosa, salvo algún espacio en particular y en algún distrito en particular, eso no lo va a cumplir. Entonces, es ahí donde entra un debate donde la Argentina no está para tirar hoy manteca al techo, si verdaderamente tiene sentido seguir haciendo esto. O los partidos o los espacios políticos deben resolver sus internas y no gastar una tonelada de plata al divino botón. Porque quien creó, recordemos las PASO, fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El espacio, que lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, no lo lleva adelante, no lo va a llevar adelante. Es decir, han decidido no competir internamente entre Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo. Una decisión donde buscaron hasta último momento una lista de unidad, cosa que no va a ser posible. Entonces, ¿qué sirve la PASO? Es una gran encuesta oficial. Sí, cuando terminemos el resultado, después obviamente entenderemos que va a haber como un chiquitaje, ¿no? Que se va a dar entre si estuvo bien, si estuvo mal, o mirá cuánto puede crecer. Digo, va a empezar el análisis. Pero el objetivo para el cual fue pensado, con una millonada que cuesta, porque la verdad que es carísimo hacer este tipo de elección, no va a cumplir el objetivo para el cual fue pautado. Entonces uno se empieza a preguntar ahí, ¿Argentina tiene lógica? No. Bajo ningún punto de vista. Y obviamente vamos a hablar de política y obviamente vamos a hablar con candidatos, pero antes vamos a hablar con un psiquiatra. Porque la verdad es que pasan cosas disparatadas. Se lanza la campaña y en el medio del lanzamiento de la campaña encontramos, por ejemplo, imágenes como esta. Hay un supermercado, La Anónima, y muy bien la producción, porque yo encontré la foto, pero dijeron, no, vamos a darle entidad a esto, que lo ha subido desde un portal de noticias. La Anónima, un supermercado conocido por todos, pertenece a la familia Brown, vende huesos de pechuga de pollo. Huesos de pechuga de pollo. Ni pechuga, es decir, uno mostrándolo así, y dice, ¿cuánto sale eso? 4 pesos. 4 pesos, dice, ¿pero alguien puede comprar? Sí, efectivamente, el supermercado pone pechuga, pata de pechuga de pollo, hueso de pechuga de pollo, hay alguien que va y lo compra, alguien que obviamente necesita. Es decir, mostrándolo así, parece una turrada. Porque uno no puede entender y no puede creer que haya gente que tenga necesidad de ir a comprar este tipo de cosas. Bueno, esto se vende en la Argentina en un supermercado. Esto mismo. Entonces uno dice, bueno, la dirigencia política, ¿no? En este caso, digo, ¿está mirando esto? Digo, tiene, porque a veces yo entiendo que cuando se llega al poder, o mientras está en esa discusión, se pierde como distancia con la gente, esa gente que se va a buscar y que después se les pide el voto. Digo, esa situación, me parece que es tremendo así verlo así, que en una góndola de supermercado se vendan patas peladas, es decir, pasta con el hueso de la pechuga del pollo. Lo más bajo no hay. Y después, como colorario de todo esto, nos encontramos con que el Estado se jacta, el gobierno en este caso, gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires, de haber bajado una avioneta a tiros. Eso fue el primer título, dijeron bajaron una avioneta que tenía, porque vieron que los números con la droga va cambiando. Primero son 550, en un rato pasan la noticia, son 500 kilos, y al rato te contás y había 300 kilos. Bueno, 450 kilos, 500 kilos de marihuana estaban en una avioneta, ¿sí? Que, según dijo el gobierno, la derribaron, a tiro la bajaron. Y dice, bueno, ¿quién era el personaje que estaba dentro? Digo, ¿quién era el piloto? No sabemos, porque el tipo se fue en remis. Es decir, no entiendo cómo tienen el tupé de sacarse esa foto. Es decir, ¿cómo llegan a ponerse? Está bien, la marihuana la tiene el Estado ahora, lo pudo detener, ok. Ahora, el piloto del avión se va en remis. Dice, no, le pagó $400 al piloto, al chofer del remis. Digo, saben que se lo llevó un remis, saben que le pagó $400 y no saben dónde está el tipo. Es buenísimo esto. Y después se equivocaron de distrito, porque el ministro Ritondo primero dijo que estaban en San Andrés de Giles, y cuando uno ve la foto, está el intendente, perdón, estaban en San Antonio de Areco. Y el que está ahí no es el intendente de San Antonio de Areco, sino que es el intendente de San Andrés de Giles. O sea, le pifiaron por un distrito, digo, pero digo, es todo así, es todo el más o menos. Veo que la Argentina se convirtió en el país del más o menos. Es decir, nada se completa.
detenemos la avioneta, pero no detenemos al piloto. ¿Cómo se fue el piloto? ¿Se escapó? No, se tomó un remis y se fue, pagó. Es ridículo. Y después tenemos la tapa, que antes de meternos con el tema de este micro que lamentablemente, y un dolor enorme obviamente porque se ha cargado 15 vidas de chicos, de 8 y 15 años, con todo lo que conlleva a esas familias, ¿no? Esas familias que obviamente nunca esperaban semejante final. ¿Y el Estado qué responde a esto? El propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo, no, bueno, no tenía permiso para circular en todo el país. Es decir, eso lo podemos decir nosotros, que averiguamos, que buscamos la información. A un ministro de Transporte debería explicar por qué no estaba controlado, por qué ese micro estaba por donde andaba. Porque, según te cuentan las crónicas, andaba por rutas intransitables, por otro lado, porque muchas veces uno dice, bueno, las rutas nacionales son intransitables. Sí, es verdad. Si te metes en las rutas provinciales, ni te explico. Entonces, dice, andaba esquivando los controles el tipo. Que, por otro lado, el chofer iba con su hijo, que era quien conducía, perdió la vida. Es decir, todo mal. Y el ministro Dietrich se sienta en la conferencia de prensa con el gobernador de la provincia de Mendoza a explicar que, bueno, lo que pasó es que no tenía los papeles en regla. Nadie controla nada. Es decir, porque ¿qué tendrían? Que los padres haber pedido, a ver si el micro cumplía con las condiciones. Digo, el Estado está para eso. Es decir, la Argentina paga una tonelada de impuestos, tonelada de impuestos. Ahora, todo lo que quiere que salga bien hay que pagarlo aparte. ¿Querés salud? Tenés que ir a pagar la parte. ¿Querés seguridad? Tenés que pagar la parte. Digo, no todo lo que te debería dar con esa tonelada de plata que pagás, bueno, no es posible. Y por último, ya para meternos en el tema político, está la tapa de la revista Noticias, que dice, la titula Cristinosis. Ahí la tenemos, ¿no? Furia en la grieta en un país neurótico, débil o fuerte, por odio, amor o morbo, todos hablan sin parar de Cristina Fernández de Kirchner. Génesis de la obsesión nacional, fobia institucionalizada, histeria financiera, el delito como razón de Estado y el presente del que Macri pretende huir, pero no hablar de crisis. Esto es la tapa de la revista Noticias, obviamente viene entrada en campaña, y decía, vamos a empezar esto porque me parece que la Argentina está psiquiátrica. Y esto obviamente no voy a ser yo quien lo diagnostique, está el doctor Enrique de Rosa. Enrique, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. De toda esta melange, arranca por donde quieras. Yo te digo... Mira, yo voy a arrancar por lo que fue el principio de tu comentario y lo que es el final. Uno a veces toma como broma la idea cuando uno dice, este tipo está para el psiquiatra, este lugar está para... Estos tipos tienen que ir a un psiquiatra, lo que se refiere básicamente es jocosamente que algo anda mal, que esa persona... Ahora, ¿qué pasa cuando esto pasa a ser cierto? Ya no es tan gracioso. Es decir, cuando es cierto, en serio. Es decir, cuando hay un signos de enfermedad mental, pero a nivel social. Y entrando a algo que une todo lo que vos dijiste, en realidad es algo que justamente comentábamos con Aldana, con la producción, el tema de las estructuras de personalidad que se llaman como si. ¿A qué se llama estructura de personalidad como si? Es como si yo te dijera... Cuando alguien entra a mi consultorio no tiene que chequear si yo tengo matrícula verdadera o no, claro, si soy especialista o no, llamar al Ministerio de Salud y decir, ¿el número este es real o no? ¿El sello es de goma o dice neurólogo, psiquiatra, lo que sea? Es decir, es necesario que todo se base sobre un grado de confianza y que la gente parta sobre la idea de que el abogado es abogado, el médico es médico, el periodista es periodista, y eso nos permite empezar a hacer algo. Ahora, ¿qué pasa cuando todo es como si? Como si en psicología, en psiquiatría se llaman las personalidades narcisistas. Es decir, son las personas que actúan como si fueran otros. Son esas personas que se creen un personaje. Por eso a veces cuando uno ve estos falsos médicos, por ejemplo, falsos profesionales, en realidad están convencidos de ese personaje. Ahora, por debajo son lo que llamaban los políticos los tigres de papel, ¿no? La famosa frase de Mao Zedong que decía que Occidente era tigres de papel, era todo algo que uno podía ver, pero por debajo no había nada. Y uno tiene la impresión, y haciendo con este popurrí que vos decías, yo en el verano volvíamos nosotros de Chile y de golpe hubo un accidente también con otro micro, es decir, era otro lugar y demás, y en ese momento había una especie de sensación de nunca más también, ¿no? Esto no puede estar pasando. Claro, la indignación provoca que te pronuncie y diga, esto no nos puede pasar más, digo... Cada vez que hay una adolescente violada y muerta, dice, no, esto no puede pasar más porque la justicia no tiene que hacer esto. Es decir, vivimos entonces en la excepción en lugar de la regla.
Es decir, la excepción sería que vos tuvieras la mala suerte de encontrar con un falso médico, falso cirujano, y eso sería mala praxis, pero aparte sería usurpación de títulos, sería una serie de delitos. Pero sería la excepción. Ahora, ¿qué pasa cuando la excepción se convierte en la regla? ¿Qué pasa cuando, como vos decís, un ministro, en lugar de decir, mire, no sé qué pasó, vamos a investigar y esto, él dice algo que lo puedo decir yo? Claro. No, claro, no tenía permiso habilitante o no estaba en condiciones o lo que sea. Y entonces, ¿quién es que se ocupa? Porque entonces él no es, él es como si fuera ministro de Transporte. Claro. Cuando empezamos en esa estructura de los como si, empezamos a fallar y sobre todo empezamos todos a dudar de todo. ¿Qué es esto lo que se vive la sensación de anomia? La famosa sensación de anomia, la falta anomia de nombre, de norma, es que ya nadie confía en nada. Y por eso ese estado de crispación continua en todas las Y de ahí surge la grieta. Y de ahí surge, Claro. porque nosotros hablamos de una grieta, somos una sociedad totalmente Totalmente agrietada en 1000 pedazos, que eso es lo que define una sociedad, una persona Ahora, traumatizada. Esto decir, porque hay personas que, viste que hay personas, por ejemplo, empiezan a estudiar una carrera, un curso, y nunca terminan ninguno. Viste que decir, es el constante estudiante, digamos, que siempre está, lo ves como que... Ahora, y todo te habla un poquito, ¿no? Entonces, esto de que la Argentina, y para poner, me parece que esto se lo puedes transmitir de una manera institucional, lo que pasa con la avioneta. Es decir, uno ve los ministros ahí formados, con la droga ahí, daría que digamos que fue completo, digo, que lo Pero, detuvieron, perdón, Ahora no sé dónde está el tipo, es decir, el tipo que manejaba el avión no tiene ni idea dónde está, se fue en remisa. Empecemos por algo. Cuando yo leo una noticia, hay una supuesta ley de derribo. La ley de derribo, ¿qué significaba? Que desde otra nave... Entonces yo leí la noticia, derribo de una avioneta de narco. Y dije, qué bueno, empezamos a actuar, pues eso entonces implicaba supuestamente que algún radar lo captó o algo, o sea, implicaba una logística que la Argentina no tiene. Cuando te enterás, tipo Olmedo y Costa Pobre, que lo agarraron a tiros desde tierra, que no fue un avión de combate, que en una de esas no funciona, que no hubo un aviso porque nada, y que el otro se escapó en un remis, realmente ahí es donde el absurdo pasa, el trauma se asimila a lo jocoso. Por eso, lamentablemente, algo que a nosotros nos gusta mucho, los argentinos que somos tan humorísticos, en realidad es un signo también de las sociedades traumatizadas. A mí me ha pasado esto, bueno, vos sabés, yo vivo afuera y de golpe les sorprendía cuando venía algún extranjero acá o iba a algún país con una situación muy grave. Dice, claro, esa gente se ríe todo el tiempo. Claro, ha perdido la capacidad de vivir el impacto dramático y tiene que cubrirse banalizando, tomándolo todo. Para Bueno, la risa. todo es trucho, decimos acá, y nos parece normal. Y eso es lo grave. Decime, esto yo te preguntaba ahí por la grieta, ¿no? Argentina tiene una grieta ahora, vos está grietada en todo sentido, porque es decir, nada tiene credibilidad de nada. Es decir, no se creen los periodistas, no se creen los políticos, no se cree absolutamente en nada. Se duda de los médicos, como vos decías bien recién. Absolutamente. ¿Eso tiene que ver con qué? Con años y años de frustración. Años y años de frustración. Y a ver, hay algo que se llama, hay un experimento psicológico que se llama desesperanza aprendida. ¿Qué es esto? Bueno, en la práctica, en lo social, son los buscadores de empleo crónico, que la gente dice, bueno, esta gente no quiere buscar empleo. Claro, porque cuando uno fracasa sucesivamente, termina ya no teniendo esa expectativa que implica, bueno, voy a ir y voy a tratar de hacer una nota con Rodo. Y Rodo cada vez me dice, no, che, pibe, vení, la semana que viene es la tuya. Y yo vengo semana tras semana, a la X semana no vengo más, ya no espero más. Ahí se ha producido una grieta en mi autoestima. Entonces ya de golpe un día me decís, sí, vení. Yo digo, Ya no me crees. Claro, no te creo, porque básicamente no creo en mí. Esa ruptura es la que nosotros estamos viendo en cantidad de áreas. La gente ya entiende que no tiene expectativas. Bueno, por eso digo, empezó graciosamente y a mí se me fue toda la gracia cuando vos mostraste el hueso de pollo. Yo dije, acá no hay nada gracioso. No es más bajo, es decir, más bajo me pareció cuando lo vi. Primero pensé, cuando yo vi la foto y lo vi así en Twitter, yo lo dejo correr un poco y voy a buscar a ver dónde está publicado, y a ver de dónde está la fuente, de dónde está, en qué supermercado. Porque muchas veces, viste, que ahora truchan fotos y qué sé yo. No era real. Después lo buscamos y era real. Y yo digo, ¿cómo puede ser, digo, primero que un empresario tenga la capacidad de hacer semejante turrada? Porque la verdad que, digo, y no hace muchos años, eso iba a la basura. Sí, a ver,
Y yo te diría algo más. Esto es la cuestión de que la gente no le interesa mucho esto de la psicología experimental, pero el 1984 de Orwell o todas las cuestiones de un Estado que va dominando a las personas, tiene que ver también con los mensajes que se le envían. Porque, hasta te diría, variaría mucho si dijese huesos de descarte para alimentación animal, supongamos. Entonces vos decís, bueno, esto debe ser para el Bobby, para el perro. Que te lo pongan ahí es un mensaje muy, muy pesado, que vos interpretes que eso tiene algo que ver con la alimentación humana. ¿Y por qué digo muy pesado? Porque en definitiva claramente te está diciendo, bueno, hay gente clase A, clase B, clase C y clase X. Y aunque no lo diga, lo está diciendo. Porque el mensaje está diciendo, mire, esto no es porque queremos tener acceso a todo el mundo, porque si el tema es que todo el mundo tenga acceso, eso lo regalan. Entonces, el punto es que al mismo tiempo que tenés un corte de carne que debe costar, no sé, 180, sí, 200 pesos, tenés eso de 4 pesos y eso en realidad al mismo tiempo al sujeto lo vuelve a dejar en esta grieta. Volvemos a la historia. Y yo nunca voy a estar acá. Y yo estoy para esto. Cuando uno empieza a enviar esos mensajes internos de yo no valgo, yo no puedo, yo no estoy para esto, de ahí también viene la bronca, de ahí también viene la frustración y de ahí también viene en que la única forma no va a ser esforzándome más, pensando más, formándome más, sino va a ser seguramente con métodos mucho más violentos. Por eso, bueno, con el área forense, cuando cada vez que me preguntan algo, la gente imagina y lo piensa desde un lugar calentito, claro, un estudio. Esto se habla habitualmente en estudios, uno está bañado, vestido, claro, comido, ha hecho todo. Y el sujeto viene de una vida totalmente distinta. Entonces la gente dice, pero usted lo que está protegiendo es a ese animal, ese marginal. Y bueno, también la sociedad los ha animalizado en algún punto. Y eso inevitablemente son grietas. ¿Por qué? Porque esa gente inevitablemente no es igual a uno en qué punto. Y en que él come huesos de pollo y vos no. Pensaba en la familia de estos chicos, ¿no? Y han fallecido, digo, la tragedia es tremenda porque hasta el hijo del chofer, digo, digamos, era una familia que tenía un negocio con un micro, cometen eso, digo, y yo tampoco creo que el tipo no tenía los papeles en regla porque era, digamos, tal vez porque no podía, porque el Estado, es decir, porque eso tiene la Argentina también, si vos querés tener totalmente en regla, te ponen 1000 escollos, digo, claro, ¿no? Es decir, entonces, eso también hay que verlo, no es justificarlo, digo, pero ¿cómo se lleva adelante ese duelo? Digo, poniéndome en el lugar de esa familia que recibe el llamado y le cuentan que se accidentó el micro en el que llevaba a su hijo. Bueno, pero mirá, vos tenés un ejemplo que podría ser, parecería lejano pero es idéntico, es el del APA. Cuando vos tenés la idea de que todo el sistema funcionó, pero fue un accidente, la psique en alguna medida tiene otros mecanismos de defensa. Es decir, vive un duelo de una manera, pero lo elabora, es decir, no hubo nadie que no hizo lo que había que hacer. Ahora, cuando vos vivís en un estado de vulnerabilidad, de fragilidad constante, en que es un azar que termines ese viaje, y que en realidad lo haces eso, y esa gente está acostumbrada, se acostumbra a vivir en el azar. Ahora, cuando el azar le sale mal, viven todas las consecuencias traumáticas de eso. ¿Qué quiere decir? Y no pueden elaborar el duelo, porque están ahí, ahí sí salen de ese como sí, para decir, pero si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro. Las características del duelo traumático tienen que ver con uno no sale de girar alrededor de cómo pude haberlo resuelto esto, por qué no hice esto, por qué no hice el otro. Y la Argentina vive un poco sobre eso siempre, ¿no? No salimos es como si todo nos fuese imposible. Nos hemos acostumbrado en que no ser un como sí es algo que nos está vedado y que en realidad por alguna razón nos imaginamos que somos menos, cuando en realidad en gran cantidad de áreas podríamos ser de absoluto primer mundo, ¿no? Pero por ejemplo una de esas es la gente se ha acostumbrado a viajar en condiciones marginales. Ese es pero vos andás por el país y está repleto de sistema de transporte así. ¿Somos responsables? Porque da la sensación como que esto del más o menos y que nadie se hace cargo de nada, como que, bueno, esto lo agarramos así, pero no lo podemos recuperar del todo. Es decir, nadie se hace cargo de la parte que le toca, digo, ¿no? ¿Es posible construir una sociedad madura en algún momento? Pero yo digo, somos constantes adolescentes, ¿viste? Es decir, no, pero bueno, el tema es eso, por eso yo empecé con el tema del narcisismo. La estructura narcisista tiene que ver con estructuras infantiles e inmaduras. Uno no espera que un chico le dé razones lógicas de que un chico tenga sus papeles en orden, que un chico saque un pasaporte o el permiso para salir del país.
Uno espera que el adulto lo haga. Ahora sí espera del adulto. Entonces, primero, no, somos sociedades infantilizadas que no salen de eso. Yo no sé si la gente conoce, digamos, hay una novela de Günter Grass llamada El tambor de hojalata. Era un sujeto que por el trauma de la Segunda Guerra no podía dejar de tocar un tamborcito chiquito y él, bueno, sí, se muere en esas condiciones. Somos sociedades que no pueden crecer, a pesar de que un montón de gente hace muchas cosas para que crezcamos, pero no podemos crecer y estamos constantemente, siendo tu palabra, la palabra responsabilidad es hacer cargo, viene de tener la capacidad de dar respuesta. Y si no podemos dar respuesta, si en un caso se dice y él no tenía permiso, si en el otro no tenía habilitación, si en el otro qué desastre, estamos constantemente otra vez en el cómo sí, en la imposibilidad de decir, bueno, esto es por esto. Entonces todo es mágico, todo es azar, todo depende de un adulto que no sabemos bien quién es. ¿Quién es? Claro, Enrique, un placer hablar con vos. Por favor, el mío. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, la campaña ya está, digamos, ¿no? Hay algunos espacios que han decidido guardarse un poquito, ver qué estrategia presentan ahora en vista de estas internas, ¿no? La primera pregunta que me surge es, ¿sirven las PASO en la Argentina? Digo, ¿tiene sentido hacer este tipo de elección? Finalmente que parecía como que iba a resolver una situación interna de los espacios políticos a nivel general, pero que finalmente es la propia política la que no la utiliza. Está don Alejandro Bodar con nosotros, sale placer verte. Buenas Pablo noches, Micheli también está con nosotros, que van a ser candidatos, ¿no? Pablo, que es el líder de la CTA, va a ser candidato a diputado nacional, y hay también un diputado nacional con nosotros, hombre de Tucumán, José Orellana, que me dijo, tengo que conocer Tucumán. Gracias por venir a los tres. ¿Tiene sentido las PASO? Yo opino que tiene un sentido, pero es negativo, no es positivo. Se crearon con un objetivo que era tratar de solucionar una crisis que se abrió en el 2001, de tratar de que haya menos partidos en la elección general, ir volteando todo lo que se pueda con los pisos que se fueron poniendo. No tuvo nada que ver con una democratización de la política. Por eso, al final, nadie hace interna y para lo único que sirve es para ese piso. ¿Qué quiere decir? Se van a presentar 15 partidos y a lo mejor llegan 6 o 7 al final y quedó en el camino esencialmente los partidos emergentes. Y se habla de nueva política, la necesidad de que haya nuevos actores, pero esta ley impide que esos actores se desarrollen. Y el gasto tremendo. Yo creo que se tendría que eliminar por completo esta ley e ir como era antes, a una sola elección. Y ahí, bueno, necesito que la gente tenga la posibilidad de decidir. ¿Pablo? No, estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Parece que efectivamente fue con un espíritu restrictivo que se hizo. Y el hecho, bueno, es que, en definitiva, la Argentina está como para despilfarrar plata cuando hay una situación tan crítica. Y la verdad que, bueno, después podrían evitarse ir a... Que no es lo mismo que eliminar, como dijo la vicepresidenta en un momento, las elecciones de medio término. Porque hay algunos que son tan neoliberales que, bueno, volteamos las PASO y de paso volteamos las elecciones, que termina siendo un gobierno. Pero está bien, pero digo, eso abre otro debate. ¿Tiene sentido que la Argentina tenga elecciones cada 2 años? Digo, porque yo en un momento dije, ¿no tendría más sentido tal vez que volver al mandato de 6 años, que haya una elección? Digo, porque si no, el que está gobernando también se la pasa de hacer un trabajo político, de campaña, más que dedicarse a gobernar, ¿o no? No, bueno, tampoco hay que exagerar. Me parece que eso es porque quiere. Le gusta más dedicarse a lo más fácil, que hacer la política en la campaña, que realmente hacer lo que tiene que hacer cuando fue electo. Porque ese es un problema. Tratar de que quienes son electos en los cargos
después cumplan lo que prometieron en la campaña. Cuesta un montón en este país, Sí, ¿no? claro. Si hicieran las cosas bien, prácticamente sin hacer campaña la gente votaría. Claro. El problema es que la campaña vive porque también las cosas no están bien, que es lo que está pasando ahora. Ahora hay una elección que es casi un plebiscito sobre el gobierno nacional. Ahora, ¿por qué está tan preocupado el gobierno? ¿Va a invertir tanto? Y porque las cosas no andan bien. Nunca llegó el famoso despegue económico, o sea, y bueno, y así estamos. José. Para mí la PASO ha sido una idea brillante en el espíritu de la intención, fortalecía la participación. El problema es que quien la generó no la aplica, no la quiere usar. Acá la PASO no deja de ser cara, habría que redireccionar parte de esos recursos, porque diríamos el gobierno hoy actualmente está obligado a aplicarla y la tiene que llevar a cabo, pero la PASO, es cierto que hoy los partidos no le van a dar utilidad, porque llevan listas únicas en su gran mayoría, pero en el rigor de la realidad, las PASO van a marcar una tendencia, van a marcar una referencia para las elecciones de octubre, pero fundamentalmente les va a informar al elector y a los mismos políticos para lo que pudiera pasar en la elección general, que se puedan direccionar algunos votos, que si bien es cierto a veces la PASO es una gran encuesta abierta, porque hoy vemos encuestas que Para encuesta cara. según quién la hace, Para hacer- cara, para hacer pero una si encuesta la hace el muy cara. gobierno está ganando el gobierno, y si la hace el otro frente, gana el otro frente, diríamos. Como les queda margen de tiempo, están mintiendo algunas de las encuestas y que eso se va a ir aclarando sobre la hora cuando se estén acercando las PASO y la PASO hace la gran encuesta que va a marcar tendencia para las elecciones de octubre. ¿Sienten que se ha fragmentado o polarizado la elección, digo, entre el Frente para la Victoria, en este caso el nuevo espacio de Cristina, Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, y Cambiemos? Yo creo que hay un intento de polarizar, pero no quiere decir que sea la realidad en la población. Todas las encuestas, más allá incluso de unos y de otros, muestran que hay entre un 40 y un 50% de la población que ni se ve identificada con el gobierno, ni se ve identificada con el gobierno anterior. Y esa es parte de un electorado enorme que puede decidir incluso la elección. Y yo creo que, bueno, que esa gente no está polarizada porque está buscando otras opciones. Y por eso es importante también que la prensa y todo dé lugar a otras opciones, porque no son simplemente estas dos que para mí en particular incluso se buscan mutuamente y muchas veces se necesitan e incluso son socios en muchas acciones. Por ejemplo, nunca el macrismo tuvo mayoría en la legislatura de la ciudad, ni ha tenido en este año y pico de gobierno, y sin embargo ha logrado que las leyes fundamentales se las voten. ¿Quién se las votó? Supuestamente, ¿no es cierto?, el enemigo público número uno de esta elección, que es el Frente para la Victoria. Entonces, yo creo que por eso también mucha gente empieza a ver que hay que salir de esa falsa polarización que se quiere instalar y busca otras alternativas. Yo creo que van a crecer otras alternativas en esta elección. Yo creo que en realidad parte de lo que dice Alejandro es así, pero no es tanto el porcentaje, me parece. No es que hay 40% de personas en la Argentina que está buscando otra alternativa. La verdad que han calado hondo con esta práctica política de decir, bueno, o es el gobierno actual O el anterior. o es, claro, esa falsa contradicción está instalada en un porcentaje alto. Hay también un porcentaje, yo creo que de la mitad de lo que vos decías, Ale, que todavía no sabe y está viendo las nuevas alternativas. Por esa razón es que yo acepté la propuesta de Pino Solana para integrar, no soy de ningún partido político, sin embargo, bueno, me invitó a que cabece la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, y creo que es posible, justamente se llama el Frente que integro, y creo que es posible, bueno, conmover a un sector que realmente quiere darle más pluralidad al Congreso, que no haya dos partidos o dos, bueno, el Frente Unidad Ciudadana, ¿no? Es el de Cristina ahora, y el Cambiemos, que haya también otras voces, que haya otra participación, y en ese sentido me parece que sí, que va a haber como necesita la Argentina ir creciendo en romper ese bipartidismo, esas dos falsas o esa falsa contradicción, y que aparezcan otras voces. Bueno, vos sabés, yo vengo del campo de la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, de un sindicalismo
que pregona y plantea y construye la democracia y la libertad sindical de verdad, que no creemos en esto de estar 50 años al frente del sindicato, que no creemos en esto de hacerse millonario al frente de la práctica política sindical. Bueno, yo quiero esa experiencia también llevarla al Congreso, porque creo que también el Congreso tiene que jugar un papel que muestre transparencia, que le sirva al pueblo argentino, y en ese sentido creo que hay un porcentaje de gente que va a poner... Ahora, no resulta raro porque muchas veces yo veo cosas que dice el oficialismo que le criticaba al ejecutivo anterior, digo en este caso a Cristina, y termina haciendo lo mismo, es decir, es como que termina haciendo lo que criticaban antes, digo, ¿qué es cuando se llega, digamos, porque por ejemplo, Elisa Carrió, ¿no? Ella que decía que no perpetuarse en el poder, que cómo puede ser, que quieran quedarse ahí, ella hace 25 años que es diputada, y sigue postulando, digo... Claro, pero todos se niegan a una reforma electoral. Acá habría que lograr que 2 mandatos y vuelta a trabajar todo el mundo. Yo creo que hay que democratizar la democracia, ¿eh? Incluso tendría que haber revocatoria de mandato también. Igual, a ver, la política te da opciones, no es que tenés que ser 25 años de diputado, puedes ser diputado, bueno, ejecutivo, ojo, cuando la política se transforma en un objetivo en sí mismo, ¿no es cierto?, tener salarios de privilegio, vivir en una situación semimonárquica, porque lamentablemente la casta política tiene esa situación, y bueno, aferrarse al... Yo he visto barbaridades, yo te digo, yo como diputado he visto que en las votaciones de fin de año, cuando se van un grupo de diputados, por ejemplo, esos diputados votan contra toda su propia historia, alguna ley del oficialismo, de la circunstancial mayoría, para ver si se enchufa en algún puesto público, por ejemplo, porque parece que salir de la función pública, volver a laburar, termina siendo una cosa, ¿me entendés? Casi, o sea, ya nunca más, tengo que perpetuarme ahí, y eso crea una casta, crea una casta. Hay una casta política en la Argentina, y te digo una cosa, yo me he encontrado ahora, porque incursiono en un terreno que no conozco, ¿no? Porque en realidad vengo, como te digo, de un movimiento social, que es un sindicato, no vengo de un partido político, entonces voy viendo, digo, bueno, sabés, soy de Junín, provincia de Buenos Aires, ahí en Junín teníamos que armar la lista, yo busco a mis amigos del colegio, del primario, del secundario, del barrio, si no, pero tenés que poner a tipos conocidos que ya estuvieron. No, pero si la gente está no los quiere porque ya estuvieron y no resolvieron una cantidad de problemas y estamos cada vez peor. Y entonces empezó, uno de mis amigos, me encuentro, que es el doctor Adrián Pérez de Junín, que es uno de los médicos más conocidos allá en la ciudad, me dice, yo lo primero que voy a plantear, ya lo voy a hacer público, te lo aviso, me dice, que va de primer candidato a concejal, ¿no?, de la lista nuestra. Dice, yo no voy a cobrar el salario de concejal. Epa, le digo, me sorprende. No, yo soy médico del hospital, dice. Le digo, pero no es incompatible ser médico del hospital y ser concejal. Escuchá como me dice, qué interesante esto, muy breve trago. Dice, no, si hubo directores del hospital que fueron concejales, cobraban el sueldo de concejales y cobraban el de director del hospital. Una vergüenza, dice. Yo voy a seguir con el guardapolvo blanco trabajando en el hospital y voy a ir a las reuniones del Consejo Deliberante. No la voy a abandonar, pero voy a cobrar en un solo lugar, en el hospital. Pues yo soy médico del hospital. Hay gente que te da esa... Que la gente común, hay políticos. Hoy, por ejemplo, hace 2 semanas estuvo un intendente que, por ejemplo, a la mañana va a la intendencia, un intendente de la provincia de Buenos Aires, y a la tarde atiende su clínica veterinaria. Es decir, no es que ha dejado todo, digo, y lleva adelante, digamos, una función que lo votó la gente. Digo, pero esto que digo de siempre renovarse en el mismo cargo, porque la política te da oportunidad. Vos decías concejal, podés ser concejal, diputado provincial, diputado nacional, ocupar un cargo ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Contanos vos, José, que estás ahí. Yo tengo una experiencia de 9 mandatos y tengo la más pura de las buenas intenciones. Y cada vez que vuelvo a salir electo es porque la gente me renueva la confianza y ellos saben que nosotros tienen un amigo. Lógico que la alternancia institucional establece 2 mandatos y una alternancia, y es ahí a donde he tenido la posibilidad de ser concejal, intendente, legislador y ahora diputado nacional, y en la elección que viene a la casa no me quiero ir, estoy trabajando, estoy construyendo para tener continuidad. Yo tengo mandato hasta el 2019, pero expresando lo que es la temática, yo no creo que exista una gran polarización en el escenario donde hay la madre de la batalla, que es Buenos Aires. Sí, en el interior donde la pelea ese partido justicialista,
cambiemos. Y el Partido Justicialista en su gran mayoría de provincias va a ganar. Está en mejores condiciones, más ordenadito. En Buenos Aires el peronismo cayó en el juego de la división y le hicimos el juego a Macri y eso no es tan justo. Pero bueno, estas son las reglas que a veces el combo de la política nos concede y ahora nadie pasa el 30%, pero la gente está definida. Si uno tiene el 30, el otro tiene el 30, el otro tiene el 25. Y Randazzo, por más que tenga el 5, y el hecho de tener el sello del peronismo y tener el Partido Justicialista puede llegar cerca del 10. Esos son los votos que tendrían que haber ido a una PASO. Y después nos sumábamos. Pero eso es lo que nosotros caímos en un juego triste por falta de humildad. La gente, la inmensa mayoría de la sociedad, ¿tiene claro lo que vota? Porque digo, la Argentina tiene una muy baja calidad de educación cívica. Sí, porque ahora se cree que se va a votar, si estás a favor de Macri, si no estás a favor de Macri. Se elige otra cosa, digamos, se elige en el ámbito legislativo. Ahora, yo no estoy seguro de que la gente tenga claro. Bueno, pero lo que pasa, Rodo, que también hay una desigualdad enorme de recursos, por ejemplo, entre las distintas fuerzas que participan para llegar a la gente. Acá, pese a que hay una ley de financiamiento que se suponía que iba a democratizar las finanzas para que todos tengan más o menos las mismas posibilidades, después de cada elección salta Poder Ciudadano y todo, investiga y resulta que el que tenía que gastar 700.000 pesos, 1 millón, gastó 100 millones y nadie sabe de dónde salió la plata. Entonces, esa diferencia hace que no sea la misma forma la que tiene de llegar todas las fuerzas políticas. Entonces se termina imponiendo que hay un juego de 2 o 3 y un poco mucha gente que trabaja 12 o 14 horas, que no tiene tiempo para informarse porque llega muerto de su casa y todo, termina muchas veces creyendo que hay 2 o 3 opciones y se pierde de ver la riqueza de otras opciones que tienen menos recursos pero que a lo mejor tienen más empatía con lo que opina esa persona que otro. Yo te digo, por ejemplo, en las campañas últimamente no se discuten propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que se van a llevar? Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 o 3 propuestas. Nos gustaría discutir. Nosotros, por ejemplo, queremos prohibir todo tipo de precarización laboral, trabajo en negro, en el Estado, contratos basura, tercerizaciones, porque opinamos que hay que darle un coto. Una ley. ¿Qué opinan de eso, por ejemplo, los políticos? 2, nosotros queremos poner 6 horas de trabajo. Imponer las 6 horas, porque opinamos que si no este país está condenado a que el 30-35% se quede fuera del mercado laboral. Hay que repartir las horas de trabajo para que todo el mundo tenga trabajo. Y queremos imponer un salario mínimo que cubra la canasta básica. Nosotros queremos discutir eso, por ejemplo, y opinamos que hay recursos para hacerlo, pero hay que tocar intereses. Por ejemplo, tenemos que discutir, ¿vamos a endeudarnos por 100 años más? ¿Vamos a seguir haciendo crecer esa deuda? ¿Vamos a auditarla alguna vez y ver si no le hemos pagado 50 veces? ¿Vamos a hacer una reforma impositiva para que paguen más los que más tienen? ¿Vamos a poner un impuesto a la renta financiera? ¿Vamos a sacar recursos para hacer esto? ¿O vamos a seguir en esta viva la pepa donde siempre se dice no hay plata, van a quebrar los empresarios si das condiciones de trabajo dignas? O sea, nosotros queremos discutir estas cosas. Ahora nadie discute de esto. O sea, se va a discutir una política marketing, ¿me entendés? Los grandes teóricos de todo esto van a hacer con una sonrisita, ¿me entendés? Que llegue una dirigente política que tiene pinta de buenita versus otro que tiene pinta un poquito más y van a obligar a la gente a que discuta de eso. Ahora, si tuviéramos todos los mismos recursos y pudiéramos imponer un debate de ideas, yo creo que las cosas cambiarían. Incluso si mucha gente supiera que la mayoría de los dirigentes políticos que vota cuando llegan hacen lo opuesto a lo que dicen muchas veces o a lo que creen los dirigentes que van a hacer, yo creo que cambiarían muchas cosas. Hay que democratizar la democracia, porque no hay una democracia muy entrecortada. Pablo, ¿estuviste en la reunión del Consejo del Salario? Sí. Bueno, ese es un tema. La verdad que lo que ocurrió hoy da cuenta de que el esfuerzo acá en nuestro país siempre lo ponen por lo mismo. El sacrificio lo hacemos siempre del mismo lado, trabajadores, jubilados, los sectores precarizados, los trabajadores de la economía popular, que quedaron afuera del Consejo del Salario, la CETEP, Barrio de Pie, organizaciones sociales, territoriales, que están ligados al salario mínimo porque muchos de 400.000 son más o menos, cobran la mitad del salario mínimo vital y móvil y tendrían que haber tenido un representante, porque no podemos nosotros discutir si los representantes son otros de esos compañeros. Los jubilados cobran la mitad. Los jubilados es una cosa terrible. La canasta que plantea el INDEC para no ser pobre, de pobreza, es 14.700 pesos. Nosotros vamos con esa propuesta hoy. Y es la primera vez que las 3 centrales estamos con la misma posición,
tanto la 2 CTA como la CGT, y es la primera vez que no hay acuerdo en el Consejo Salario. Porque nosotros votamos en contra. Los empresarios ofrecieron 9.800 pesos en 3 cuotas de aquí a julio del año que viene. Sí. Nosotros, hay un artículo de la ley del Consejo Salario que dice que cuando ocurre esto, lauda el Poder Ejecutivo, el Ministerio, que es el presidente. Lauda, ¿qué quiere decir? Que no están ni con una parte ni con la otra. Entonces vos decís, bueno, nosotros planteamos 14.600. En los empresarios 9.800 va a partir la diferencia el ministro. Va a decir, bueno, laudo, bueno, salario mínimo en Argentina, 12.300 pesos. No, lo hizo a favor de los trabajadores. Puso 10.000. 10.000 a julio, 200 pesos diferentes. Es decir, pero al 2018, para julio del año que viene. Entonces, la verdad que es vergonzoso. Eso muestra más que la pobreza del aumento, que es totalmente surrealista, en una economía absolutamente enclenque como la que tenemos en Argentina, plantear un salario de acá a julio del 2018, sino que aparte muestra al gobierno que está abiertamente en favor de los empresarios, por si alguien, digo, porque nosotros lo sabemos, el tema es la gente común que sepa que no va a defender a los que más necesitan, que no va a defender a los jubilados, que no va a defender a los trabajadores de este gobierno, porque directamente tiene jugada su opción en favor de quienes explotan a los trabajadores, quienes son los responsables de no ponerle el hombro al país en un momento difícil. José, ¿cómo ves la situación? Complicada, la gente está mal económicamente, mucha gente teme perder su trabajo, muchas empresas van cerrando sus persianas, las medianas y pequeñas, y cuando cierra un mediano y un pequeño empresario, hasta el patrón queda afuera. La situación está complicada en el sentido que la gente no le alcanza la plata, el querer quitar la pensión al que más necesita y después hacer el aumento de la luz de un solo golpe, inaplicable, todo ese tipo de medidas hace que el humor de la gente también esté con mucha preocupación, y en eso el peronismo sabe tener los anticuerpos necesarios para tener propuestas más concretas a esta situación, en la que yo creo que el peronismo va a extender su propuesta a lo largo y a lo ancho de todo el país con probabilidad de ganar con mucha amplitud, porque el humor de la gente así lo está entendiendo, y el gobierno de la nación propuso mucho y no cumplió, y eso en política se paga. Por eso yo creo que la gente en la cuestión de fondo puede tener ideales, principios en todos los órdenes. Yo estoy convencido que tiene mucha lógica y sentido común, y la gente sabe. Y cuando tenga que votar más allá del corazón, todos tenemos corazón, pero va a bailar mucho lo que pasa en el bolsillo. Y la gente está asustada con lo que termina de decir acá el compañero. El aumento que le quieren dar a los trabajadores es vergonzoso. Si lo mínimo que puede cobrar un trabajador es lo que dice la canasta familiar, que es casi 15.000 pesos. Gracias por haber venido los tres. Gracias a usted. Pausa, ya volvemos. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Una brisa con notas florales y cítricas perfuma el aire. Nada interrumpe su descanso. Es momento de tener dulces sueños. Su viaje acaba de comenzar. Felicidad. Tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson, una compañía familiar. El Central, lunes a viernes, 18 horas, por CN23, tu espacio, tu voz.
180 minutos. De lunes a viernes de 11 a 13 con la conducción de Victoria Márquez y equipo. Por CN23, tu espacio, tu voz. Redescubrí tu casa con la Feria de Descuentos de Easy. Del 27 de junio al 2 de julio, hasta 40% de descuento en calefones, termotanques, calefacción, cerámicos y porcelanatos. Entre casa, dulce entre casa. Economía 4D, jueves a las 21 horas. Por CN23, tu espacio, tu voz. Bueno, hasta no hace mucho estuvieron en el programa y eran precandidatos, porque en ese momento podían llegar a ser, cada uno por sus distritos, son obviamente candidatos a concejales, en donde digo, comienza a hacerse la política, digo, porque los distritos es donde empieza a crecer, digamos, todo lo que muchos no notan, digo, es decir, sí, obviamente los habitantes de los distritos, porque los conocen, porque saben dónde viven, y estamos hablando de los concejales, porque ya estuvo con nosotros Leandro Costa, hombre de Escobar, que ya obviamente ha comenzado la campaña, también obviamente estamos, y ha pasado el señor que es cuando estaba en PAMI, que en su momento, digo, pasó a ser ahora el primer candidato de Almirante Brown. Y también Natalia Ruiz de General Rodríguez, que trabaja, es secretaria dentro de la Municipalidad de General Rodríguez y ahora también se ha cargado lo que es esto, ¿no? De ir a representar y de crecer dentro de los distritos, porque las realidades de cada uno son totalmente diferentes, ¿no? Pero creo que todos necesitan crecer en el distrito que representan. Sí, es así, justamente el gran desafío de la política siempre creo que es crecer, ¿no? Y crecer, como vos decías, en cercanía, en transmitir un mensaje, también en ir madurando uno, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo territorial, te hace madurar como persona, como político, comprendiendo mejor al otro y desde el otro, como dice María Eugenia Vidal, salir a una política que en definitiva es la vocación que uno tiene de transformar la sociedad. Y ahora, ¿cómo es la calle? Ahí salir, obviamente, porque todos tienen esta particularidad del tema de los timbreos, ¿no? De que están con la gente todo el tiempo, digo, pero estar en campaña, ¿qué cambia? Mira, en campaña es, particularmente nosotros, a diferencia de ellos, de Leandro y de Carlos, nosotros podemos mostrar una gestión, podemos mostrar un trabajo diario, un recibir, un contacto pleno con los vecinos de nuestra maravillosa ciudad de General Rodríguez, y es el atenderlos todas las mañanas. Empezamos a atender, como vos sabés, a las 6 de la mañana ya estamos atendiendo a la gente. Es estar en contacto y saber que ellos pueden golpear nuestra puerta y no siempre tenemos respuesta para todo, pero lo que dice sí Natalia es literal. He estado en alguna vez que fuimos a grabar una nota a la municipalidad. Darío Cubar es el esposo de Natalia y es el intendente General Rodríguez. Y yo vi textualmente, estamos haciendo una nota, le golpeaban la ventana del despacho, abría la ventana y de ahí el intendente de Rodríguez atendía a los vecinos. Es una cosa muy loca, pero es real. Pero es que la municipalidad es de los vecinos de General Rodríguez. Nosotros transitoriamente estamos en ese lugar que nos puso la gente y que nos dio la oportunidad de estar, por lo cual nosotros también luchamos mucho y lo sentimos en la piel, ansiamos mucho llegar acá y por eso nosotros queremos cumplirle a la gente. Nuestra mejor campaña es definitivamente cumplir lo que nosotros prometimos que íbamos a hacer en el 2015, entonces hoy es eso, yo no diferencio entre la campaña y la gestión. La campaña, bueno, es como un ritual, ¿no? Donde nuestros compañeros, la militancia, ¿no? Te acompaña y es eso que, bueno, sin ellos tampoco se podría hacer todo este ritual maravilloso que es la campaña, pero el cumplimiento con el vecino es lo principal. ¿Leandro? Como debería ser, ¿no? Sí. Algunos por ahí llegan, son intendentes y después se olvidan y no atienden más a los vecinos. Eso pasa en Escobar también. Y en primer lugar, como vos decías, tengo el orgullo y la responsabilidad de representar al presidente y a la gobernadora en Escobar, con los valores, con la cercanía, de la misma manera que lo hicimos en el 2015. Esta vez con el objetivo, como dijiste, de crecer y de por qué no ganar la elección. La verdad es que apuntamos a eso.
Y aparte los tres representan distritos, no son chiquitos, digamos, no están en distritos de poca densidad poblacional, digo, son grandes en densidad poblacional, son grandes en kilómetros cuadrados, digo, mucho por recorrer, ¿no? O sea, Almirante Brown es el tercero más grande del conurbano, tiene 700.000 habitantes, es un distrito enorme, al lado de Lomas de Zamora y de Quilmes, que son otros dos distritos muy importantes, y además es un distrito que nunca votó algo distinto del peronismo, con lo cual todo el atraso que uno ve en el distrito, bueno, tiene un claro responsable, que es en este caso el Frente para la Victoria, que ya hace varios años que gobierna. Así que la idea nuestra es realmente proponer un cambio político fuerte, una propuesta, una apuesta realmente al futuro. En General Rodríguez somos 130.000 habitantes aproximadamente. Se duplicó en 20 años la población y siguen estando las mismas escuelas, las mismas salas de primeros auxilios, el mismo hospital venido abajo desde hace muchos años, no se ha invertido en nada. Entonces, bueno, esta gestión está haciendo muchas cosas, el hospital, se están haciendo obras y se están invirtiendo muchísimo dinero por parte de nuestra gobernadora, que nos da un apoyo maravilloso. Nosotros siempre en Rodríguez decíamos, Scioli venía a General Rodríguez y venía a correr una maratón o a hacer algún acto sin ninguna importancia, pero al hospital Vicente López y Planes no iba nunca. Nuestra gobernadora